que sea esta clase virtual y no perder en razón al turno que estoy haciendo. Como están observando en la imagen, en la anterior clase ya habíamos visto cómo cuando el feto llega a término ya tiene sus propias características anatómicas. En la imagen estamos observando el cráneo con sus suturas y su fontanela, que son dos importantes estructuras anatómicas en obstetricia que nos va a permitir hacer un diagnóstico. Esto de las suturas, como están observando, de que tenemos una sutura anteroposterior o sagital, una sutura metópica o interfrontal, una sutura coronal o frontoparietal y una sutura occipitofrontal o occipitoparietal. Y cada una de estas estructuras va en relación al nombre. Por ejemplo, la sagital, que va en dirección anteroposterior, que va a estar uniendo a los dos huesos parietales. Son estructuras unidas por tejido fibroso, las suturas. En cambio, las fontanelas están unidas por las suturas, pero por tejido membranoso. Dentro de las fontanelas podemos mencionar la anterior o bregmática, tiene una forma romboidal. La sutura posterior o lambdoidea tiene una forma triangular o de lambda con su vértice anterior. Y tenemos las suturas que no tienen mucha importancia obstétrica, pero es necesario que ustedes puedan tomarlo en cuenta, las laterales, la de terium y la de asterium. La de terium, que es anterior, que está ubicada en la parte esfenoidal y está constituida por 4 huesos: el hueso frontal, el hueso parietal, su ala mayor del esfenoides y el hueso temporal. Es anterolateral esta fontanela terium. En cambio, el de Gasser o asterium está ubicada en la parte posterior, es posterolateral, está en la zona mastoidea. En razón a ello, ubica la parte lateral posterior. Está constituida por 3 huesos: el hueso parietal, el hueso temporal y el hueso occipital. Tiene importancia clínica sobre todo la parte de la región del terium. En caso de haber algún traumatismo, en esta zona puede haber la formación de un hematoma epidural. En cambio, en la parte del terium, del asterium, solo nos va a permitir localizar lo que es el seno mastoideo. Estas dos que les he mencionado son simplemente en obstetricia nominal, pero a nosotros nos han obligado en la parte de anatomía a conocer cada una de las fontanelas. Para nosotros en la parte obstétrica nos interesa la parte de lo que es la fontanela anterior, posterior. La anterior, uno cuando va a realizar el tacto, ubica la fontanela anterior, nos está indicando si está deflexionada o está en una parte intermedia la presentación. En cambio, si nosotros en el tacto tocamos la fontanela posterior o lambdoidea, estamos hablando de que está en flexión la presentación. Entonces, vean, con solo hacer la detección de estas dos estructuras,
nosotros ya nos vamos a dar cuenta en qué situación está el polo cefálico. Al mismo tiempo, quiero mencionarles que estas suturas permiten el cabalgamiento o la movilidad de las estructuras del polo cefálico. En caso de haber cabalgamiento, sobre todo en caso de no haber realizado un buen diagnóstico, lo que nosotros nos vamos a encontrar es un polo cefálico a nivel de las suturas, un cabalgamiento. Eso nos está indicando de que es un polo cefálico que es desproporcional a la pelvis. Puede a veces tener dificultad en lo posterior. Por eso es muy importante determinar si la sutura está cabalgada o no está cabalgada. Si está cabalgada y tiene el antecedente de ser la paciente primigesta, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Al mismo tiempo, tomar en cuenta el grado de encaje. ¿Va a ir a trabajo de parto o no va a ir a trabajo de parto? Como pueden darse cuenta, cada una de estas estructuras, que lo que ustedes han llevado en anatomía, ahora lo van a poder, primero, recordar, segundo, ya van a poder palparlo y tocarlo cuando uno va a hacer el tacto. Tal vez durante su práctica o en el internado, que va a ser casi obligatorio que van a poder hacer los tactos. Y posteriormente, al mismo tiempo, podemos indicar, aparte de tomar en cuenta ya lo que es el cráneo, que está constituida por las suturas y las fontanelas, tenemos la base del cráneo, que es la porción nasobucal, donde hay todavía ausencia del desarrollo del maxilar superior. A esto se suma los diámetros cefálicos que nosotros tenemos que sí o sí. Estoy admitiéndoles a sus compañeros que recién han ingresado, por eso estoy haciendo pausa. Estos diámetros sí o sí hay que manejarlo de manera de memoria, ¿ya? Todo esto a nivel del cráneo y de acuerdo a la dirección que vamos a nosotros determinar, ya sean, pueden ser diámetros anteroposteriores, pueden ser verticales o transversales. Dentro de lo que es diámetros anteroposteriores, tenemos el suboccipito bregmático. Su nombre menciona que va desde el suboccipicio hacia el bregma, cuyo diámetro es de 9.5 centímetros y su perímetro va a ser de 32 centímetros. El suboccipito frontal, que va del suboccipucio hacia la parte frontal, que mide 10.5 centímetros, cuyo perímetro o alrededor de estas estructuras del suboccipucio al frontal es de 33 centímetros. Y lo más destacable y lo que más toman en cuenta los pediatras neonatólogos es el occipito frontal, que es de 12 centímetros, cuyo perímetro es de 34 centímetros. El otro diámetro posterior es el sincípito mentoniano, es de 13.5, cuyo perímetro es de 36 centímetros. El diámetro vertical que va de la parte inferior del mentón hacia el bregma, en razón a ellos su denominación es submento bregmático, que es de 9.5 centímetros y cuyo perímetro es de 32 centímetros. Dentro de los diámetros transversales tenemos el biparietal, que lo determinamos a través de un estudio ecográfico. Algunas veces lo tomamos como un principal que nos va a determinar la edad gestacional. Cuando es un embarazo a término,
ya mide alrededor de 95 milímetros o 9,5 centímetros. En cambio, el diámetro bitemporal es de 8 centímetros. Muy raras veces lo tomamos en cuenta, pero les tengo que decir porque es un diámetro transversal. Posteriormente, tenemos igual tomando en cuenta las circunferencias. Tenemos el occipito frontal, repitiéndoles, es de 34 centímetros. El suboccipito bregmático, 32 centímetros. A nivel del tronco fetal, las circunferencias, tenemos a nivel del tórax el biacromial, que va de un acromio al otro acromio. ¿Cuánto mide el diámetro transverso? Es de 12 centímetros, cuyo perímetro es de 35 centímetros. De un trocánter mayor al trocánter mayor, de derecho a izquierdo, es de 9 centímetros, cuyo perímetro es 9,7 centímetros. A esto se suma, aparte ya de conocer los perímetros, los diámetros, hay una regla clásica que nosotros manejamos que es la regla de Giase, que nos va a permitir calcular la longitud aproximada del embrión por los meses de vida. ¿Cuántas veces nos han indicado nuestros pacientes cuántos centímetros ya medirá mi bebé? Entonces, en razón a ello, tenemos esta regla. Se multiplica por sí misma hasta el quinto mes lunar y a partir del sexto mes por 5. ¿Qué significa? Tenemos estos dos ejemplos. Hasta el quinto mes por sí misma. Por ejemplo, si fuera de dos meses por sí misma, 2 por 2, 4 centímetros. Si es de 5 meses, 5 por 5, 25 centímetros. En cambio, cuando ya sobrepasa los 5 meses, entonces si es de 6 meses, manejamos como constante el 5. 6 por 5, 30. Si es de 7 meses, 7 por 5, 35. Si es de 8 meses, 8 por 5, 40. 8 por 5, o 9 por 5, 45. Si es ya, entonces vean, un embarazo a término mide generalmente entre los 48 a 50 centímetros. Como se dan cuenta, nosotros tenemos ayudas o reglas que nos permiten calcular así mentalmente, no hay necesidad de manejar con calculadoras o computadoras, nada, solo mentalmente. A ustedes les va a servir cómo esta regla de Giase salir de paso y va a coincidir con su ecografía si es que ha venido la paciente con su ecografía. Ahora tenemos lo que es la circulación feto-placentaria o circulación fetal. La diferencia entre lo que es la circulación fetal y la del recién nacido se debe al lugar donde se efectúa el intercambio gaseoso. La sangre fetal llega a la placenta a través de las arterias umbilicales, que son ramas de las arterias ilíacas internas o hipogástricas. Una vez que ha ocurrido el intercambio gaseoso a nivel del espacio intervelloso, la sangre vuelve al feto por la vena umbilical y esa oxigenación cuando sale de la placenta hacia la vena umbilical está alrededor de 30 a 35 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esta penetra en el anillo por el anillo
umbilical y llega hasta el hígado. Y al hígado solo llega un 50%. El otro 50% se va a distribuir al conducto venoso y esta va a ir a la vena cava inferior. Pero la sangre sigue tres direcciones cuando llega al hígado. Ramas que van a ir a irrigar el lóbulo izquierdo del hígado, que luego del nacimiento van a integrar la circulación portal. Ramas que van a ir a la vena porta, que van a irrigar el lóbulo derecho del hígado. Y la sangre atraviesa el hígado y alcanza la vena cava inferior. Esto a través del conducto venoso de Arancio. Ese porcentaje que les he mencionado va a corresponder a un 50%. Una porción pasa al sistema portal y el resto, a través del conducto venoso, pasa a la vena cava inferior. Y de allí llega entonces a la aurícula derecha. En ella la mayor porción va a la aurícula izquierda a través del foramen oval o agujero oval. Pasa luego al ventrículo izquierdo y saliendo por la aorta hacia todo el cuerpo, en especial al cerebro. ¿Y qué arterias o vasos van a llegar? Los más importantes tenemos la arteria brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y también está constituyendo esta parte la arteria subclavia izquierda. Y luego el resto va a pasar a lo que es el resto del cuerpo. Y esa sangre que llega a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, luego a los pulmones a través de la arteria pulmonar y luego la sangre retorna a la aurícula derecha. En esa conjunción entre lo que es la aorta, el callado de la aorta y esta parte de lo que es la arteria pulmonar, hay una estructura que se comunica, que es el conducto arterioso. Por la vena cava superior va a pasar al ventrículo derecho, donde sale por la arteria pulmonar la mayor cantidad va a la aorta, por intermedio del conducto arterioso. Y ese porcentaje que va a llegar solo corresponde al 10%. Y una pequeña porción va a ir a los miembros inferiores. ¿Por qué ese porcentaje es reducido del 10%? Porque todavía los pulmones, o sobre todo a nivel de los alvéolos, están colapsados. Y ese porcentaje que va a ir a las extremidades inferiores corresponde a un 35%. Y las que va a llegar a la placenta va a ser a través de las arterias umbilicales, va a corresponder a un 65%. Como pueden darse cuenta, ese recorrido entre lo que es la mamá y el feto es tan importante desde su inicio de la conformación de la placenta. Jóvenes, para luego seguir, una vez que ya hemos visto cómo se ha ido conformando y ha empezado lo que es el embarazo, la implantación, cómo se ha desarrollado la placenta, cómo es la circulación fetal, qué va a ocasionar o qué va a presentar la mamá. Va a haber modificaciones. Y esas modificaciones que se va a presentar desde la cabeza hasta los pies
se llaman modificaciones gravídicas. Y esas modificaciones son fisiogravídicas. Estos cambios van a representar la respuesta del organismo materno a una adaptación y mayor demanda metabólica impuesta por el feto. En razón a ello, la madre va a tener muchas molestias. Por eso vuelvo a repetirles, jóvenes, si nosotros hacemos la labor de planificar de la paciente de un embarazo que no dé molestias o mayores molestias y no haya muchas complicaciones, 3 meses antes del embarazo debemos hacer de que programe la paciente donde esté estable psicológica y orgánicamente para así no sufrir muchos cambios. Dentro de esos cambios vamos a encontrar cambios mecánicos, emotivos, biológicos. A nivel mecánico, a medida que va creciendo o aumentando de volumen, empieza entonces lo primero a rechazar los órganos de la cavidad abdominal hacia la parte lateral, como también a la parte vertical. Así, de esa manera, cuanto más grande el embarazo, cuanto más dificultoso va a ser lo que es la respiración, lo que va a tener molestias gástricos. Y en la parte emotiva, la paciente no va a estar tan tranquila, necesita un apoyo y el apoyo más cercano va a ser primero la pareja, los padres de ambos lados y las madres. En tanto y cuanto tenga apoyo la paciente, no va a tener mucha molestia. Cuanto más la paciente no tiene apoyo, cuanto más va a tener molestias, como por ejemplo eso de querer llamar la atención a través de los vómitos, las náuseas, y algunas veces pueden llegar a cuadros de hiperemesis. Como la parte emotiva es tan importante para que esté estable el apoyo de toda una familia. En la parte biológica, las modificaciones ocurren desde lo que es la cabeza hasta las extremidades. Dentro de lo que es de manera general esas modificaciones, primero que tienen que ir adaptándose normalmente a la sobreactividad funcional de un embarazo fisiológico. La paciente tiene que adaptarse al trajín de lo que es tanto crece el embarazo como también la parte de su actividad también aumenta. Y por eso que es muy importante planificar para no tener complicaciones. Paciente gestante, paciente que no quiere complicarse, paciente que tiene que cuidarse. Pocas son las que se tornan demacradas y psicológicamente deprimidas en caso de estar estable. Nuestra paciente, su actitud ya no va a ser la misma como de una paciente normal. Va a haber una lordosis lumbosacra compensatoria. En razón a ello, nuestra paciente va a estar más erguida, esa actitud de orgullosa. Al mismo tiempo va a estar acompañada de una marcha muy lenta, pesada, dependiendo a la edad gestacional, balanceada. Entonces, algunos mencionan al parecido a los patos. La nutrición en el primer trimestre va a ser un poco dificultoso, va a haber anorexia, va a haber náuseas y vómitos, pero una paciente que no tiene ninguna molestia, una paciente que ha programado, estoy 100% seguro de que estas molestias van a ser mínimas. A nivel de las modificaciones a nivel del metabolismo basal, hay un aumento a partir del cuarto mes hasta el término en la parte del energético positivo. El aumento del peso corporal se va a deber sobre todo a lo que son los responsables al incremento progresivo del feto, su placenta, su líquido amniótico, el crecimiento del útero y de sus mamas, al aumento del líquido extracelular, que está constituido por el líquido intersticial, como el plasma,
Alrededor de que es del noveno mes, el consumo de oxígeno está alrededor de 13,4 litros por hora. Ahora, esa retención de agua durante la gestación representa más de la mitad del incremento del peso corporal. Esa cantidad de retención puede llegar inclusive hasta 6.000 ml y está distribuido de la siguiente manera. En el espacio intravascular, vale decir, en la parte de lo que es plasma, 1.000 ml. En la parte de lo que es el espacio intersticial o extragenital, alrededor de 1.500 ml. En la conformación de los tejidos nuevos, vale decir, el útero, mamas, 1.000 ml. Lo que es placenta, feto, líquido amniótico, 3.200 ml, inclusive haciendo una totalidad de 6.700 ml. Las modificaciones a nivel del metabolismo proteico, hay una retención nitrogenada a manera de depósitos de reserva. La urea sanguínea tiende a ser más baja. La albúmina disminuye, como la globulina alfa y beta aumenta. El total disminuye de 7 gramos a 6,6 gramos por ciento. Aquí tenemos una tabla de comparación determinando los valores promedio con un desvío estándar de las proteínas séricas obtenidas de sangre venosa periférica correspondientes a mujeres no grávidas y mujeres grávidas. Entonces, un cuadro comparativo que entre los dos parámetros pueden ustedes ir observando. Es una fuente que es retirada de la fuente del libro de obstetricia de Schwartz. Y siguiendo, tenemos las modificaciones a nivel del metabolismo de las grasas. Cada uno de estos datos que les estoy mencionando son datos así generales, algo que nos pueda determinar, que nos pueda permitir conocer algo, porque después tomar en cuenta las modificaciones del metabolismo de las grasas es un libro entero, dependiendo al área que corresponda, ¿no? Entonces, por eso quiero que lo tomen en cuenta. Les estoy dando a grosso modo, pero algo que ustedes sepan que hay modificaciones a todo nivel. Alrededor del segundo y tercer mes hay una hiperlipemia, cuya concentración va a estar entre lo que es 760 a 850 miligramos por ciento. La fracción lipoproteica, vale decir, los lípidos más globulinas alfa y beta, están aumentados. En razón a ello, los futuros cardiólogos, cardiólogas que van a hacer, no confundan con lo que podría parecer una enfermedad coronaria aterosclerótica. En razón a ello, estos valores y estas características de modificación, conózcanla. Caso contrario, podemos estar haciendo diagnósticos falsos. A nivel de los hidratos de carbono, el índice de glicemia está alrededor de 0,9.1, de 0,91 gramos en los primeros meses. Disminuye el momento del parto a 0,76 gramos. El glucógeno sanguíneo aumenta, que está a 47 miligramos por ciento al inicio y al final 87 miligramos por ciento. A nivel de lo que es las vitaminas, la vitamina A disminuye debido al aumento de la demanda durante todo el embarazo. Por eso que nosotros después del parto les estamos aportando con una cierta cantidad. Los valores séricos de vitamina C disminuyen en un 10 a 15% en relación a las no embarazadas. Por eso que el aporte de vitamina C debe ser también continuo durante el control prenatal, como del calcio. La deficiencia de vitamina B12 por ingesta inadecuada es rara y en la mayoría de los casos observados obedece a deficiencia del factor intrínseco gástrico,
la cual lleva a la mala absorción de la misma. Esto conocemos como lo que es anemia perniciosa. La deficiencia de vitamina D es un hallazgo poco frecuente a menos que se restrinja a la exposición del sol. También hemos visto que es muy rara la deficiencia de la vitamina K. ¿Qué factores van a predisponer a la formación de edemas, que es muy frecuente en nuestras gestantes? La permeabilidad capilar está aumentada. La presión hidrostática intracapilar está aumentada. La presión oncótica está disminuida. Hay una retención de sodio y los factores hormonales que juegan un papel importante para este tipo de retención. No todo edema es patológico, sino también puede deberse a cuadros de disproteinemia. Modificaciones a nivel del metabolismo de los minerales y los electrolitos. Hay un aumento de sodio, cloro y disminuye potasio. Las células contienen más potasio, el líquido intersticial más sodio. Magnesio aumentado y disminuido calcio y se detiene a manera de osteofitos. El hierro sanguíneo está aumentado en el segundo trimestre, disminuye al final. Y por eso, ¿por qué darles en el primer y segundo trimestre sulfato ferroso? ¿Y por qué no darles en el último trimestre? Pues vean, jóvenes, es muy importante que lo tomen en cuenta este aspecto. Jóvenes, se va a cortar. Vamos a pasar hasta acá. El avance va a ser hasta acá. Estamos esperando de que mañana pasemos clases. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta el día de mañana.